Amigos, un placer saludarles. Queremos dar la bienvenida al programa Diálogo Abierto, dirigido por la Facultad de Teología de nuestra querida Universidad Peruana Unión. Estamos muy contentos para continuar el estudio de la lección 13. Así que vamos a dar matiz con un mensaje musical. El tema es Descanso en ti. Vamos a escuchar. Tus brazos seguro estar, porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te de alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Después de haber escuchado este hermoso mensaje, vamos a clamar a Dios, vamos a conversar con Dios y para ello les invitamos a todos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de la lección de la Escuela Sabática, el número 13. Queremos rogarte nos acompañes en el desarrollo de esta lección. Darnos sabiduría de lo alto para poder abrir y aprender y también enseñarnos y cómo podemos cambiar nuestras vidas para morar contigo en las mansiones celestiales. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.
Después de haber conversado con Dios, estamos muy contentos en esta hora. Ha llegado el momento para poder desarrollar la lección número 13. Así que tengo aquí dos jóvenes que han estado en varios momentos en el programa Diálogo Abierto, así que nos tienen a bien acompañarnos. Tenemos aquí a Gerson, tenemos también a Lucas, ¿no? Un gusto, pastor. Estamos contentos con ustedes. Así que vamos a comenzar este estudio importante. Es la lección final. Hemos estudiado varias lecciones acerca del descanso y el tema para esta ocasión es descanso supremo, descanso eterno, descanso definitivo, un descanso que nace en la mente de Dios. Como los fieles, los santos, los que estamos preparados, un día vamos a morar con Él eternamente. De eso se trata la lección y creo que nuestros oyentes también desean saber, desean prepararse para ese momento especial, un descanso eterno, un descanso definitivo, un descanso supremo. En esta tierra estamos, en algún momento tenemos ese descanso, pero en medio de los dolores, de sufrimiento, correcto, pero en esta hora vamos a ver realmente en qué consiste el descanso supremo. Para ello yo voy a pedir, Lucas, ¿podría tú acompañarnos con el libro de Apocalipsis 1 al 2? Allí hay una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿dónde estaba el apóstol Juan cuando recibió la revelación de Dios? Mira, acá em Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1 e 2, habla assim: La revelação de Jesucristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos las coisas que devem suceder pronto, e la declarou enviando-la por meio de seu ángel a seu servo Juan, que ha dado testemunho de la palavra e de la testemunho de Jesucristo e de todas as coisas que ha visto. É interessante que Juan ele recebe a mensagem do Apocalipse e ele vai levar esse mensagem às igrejas. E o que está ocorrendo acá? Precisamos entender o seguinte: todos os apóstolos foram mortos. Juan tinha a esperança, assim como todo cristiano tem, de ver a Jesucristo regressar. E ele parece que não está vendo isso. Ademais, ele vê todos seus amigos mortos. E ele, ademais, quando recebe o Apocalipse, ele está em la isla de Patmos. Pero antes de isso, ele também está sofrendo persecução. Segundo a tradição cristiana, Juan é colocado, creio que é uma olla gigante llena de aceite caliente, pero ele é atirado allí e não morre. Então, os romanos vão colocar Juan em la isla de Patmos. Pero la lección habla que Juan tenía ¿cuántos años? Y ahí en la parte final de su vida recibe ese mensaje especial para la iglesia. Em los últimos anos de Juan, quando ele está em la isla de Patmos, talvez cansado, porque já estava velhito. Claro, 90 años. Talvez já triste, porque sofreu bastante, talvez, não sei se seria a melhor palavra, mas talvez desanimado. Ele estava allí, porque passou diversas tribulações, mas mesmo em meio desse tormento, mesmo em meio dessa tribulação, quem Juan vai ver? Cristo Jesus. E allí ele recebe a visão do Apocalipse. Eu creio que neste momento, Juan sentiu a paz, sentiu o descanso, que cada um de nós outros devemos sentir. E há dias onde aprendemos o descanso, que o descanso solamente existe em Cristo Jesús. Excelente, porque ahí podemos ver cómo el Señor envía el mensaje al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al ángel y el ángel a Juan. Y Juan ahora recibe el mensaje, escribe, ahora envíala a la iglesia. Creo que es un mensaje sumamente importante que la iglesia ahora se beneficia. Tal vez tengas algún comentario, Gerson, sobre este tema muy importante que estamos tratando. Sí, yo creo que como lo menciona Lucas, ¿no? Es importante entender un poco el contexto, ¿no? Muchas veces en el ocaso de la vida de las personas es cuando las personas se ponen a analizar todo lo que hicieron, ¿no? Y yo creo que Juan, en el ocaso de su vida, él también anhelaba ese descanso, ¿no? Ha sido una persona que, bueno,
como lo mencionan muchos historiadores, es el mismo Juan de los Evangelios. Entonces, una persona que convivió con Jesús, que anhelaba el retorno de Jesús, pero que por esa fe sufrió bastante. Entonces, llega al ocaso de su vida y dice, bueno, ahora es momento de repente también de descansar. Y él, como lo menciona Lucas, él anhelaba ver a Jesús. Y es en este contexto, de repente, lejos de todo, ahí en el archipiélago del Dodecaneso, en Grecia, ¿no? Ahí donde estaba Juan, recibe esta revelación que definitivamente fue el mensaje esperanzador que él necesitaba oír para poder encontrar ese descanso en su corazón. Efectivamente, porque ahí encontramos cómo a la edad que tenía Juan, a los 90 años aproximadamente, en la parte final de su vida recibe el mensaje de Dios. Y yo creo que aquí no hay limitación en cuanto al tema de edad. Y nosotros también tenemos la oportunidad de poder comunicar el mensaje mientras estamos en esta tierra. Un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que nos conlleva a tener un descanso supremo. La segunda parte, continuando con esta parte, pero queremos ver, hay una pregunta, dice lo siguiente: el mensaje especial de Jesús brindó fortaleza y esperanza al anciano del apóstol y también nos brinda en nuestros días. Gerson podría dar la lectura y comentar el libro de Apocalipsis 22, 1 al 5. Sí, de repente, pastor, a mí me gustaría leer no solo el 22 del 1 al 5, sino de repente enfocarnos en Apocalipsis 21 del 1 al 5. El Apocalipsis 22 del 1 al 5 tiene un énfasis de repente al cese de la maldad en la tierra, pero creo que es complementario al mensaje que se ve en el capítulo 21 porque es la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces ahí de repente en Apocalipsis 21 del 1 al 5 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermosada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo ahora entiendo a profundidad, ya después de haber entendido el contexto, y dice, ¿no? Señor, realmente necesitamos un descanso, queremos verte ya. Y ahí Dios le dice: mira, hay un mensaje todavía que el pueblo de Dios necesita conocer, y es la promesa de la tierra nueva, del cielo nuevo. De repente muchas de las promesas que Dios les había hecho a ellos, pero ahora explicadas. Y no solo eso, aquí la promesa es que Dios mismo estará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y como consecuencia de eso, ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor. Y ahí, ¿no? Yo me imagino que la mente de Juan también miraba todo lo que había pasado, todo lo que había visto, cuántos cristianos habían muerto, cuántas personas habían decidido por Cristo y por causa de su fidelidad, de repente ya no estaban en ese momento. Y Juan entendía que necesitaba el mundo entero un descanso a toda esta maldad que se estaba viviendo. Y es ahí donde viene la promesa de este lugar que Dios está preparando para nosotros, diciendo que Él iba a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Dios no iba a asentar algo definitivamente sobre algo que está podrido. Entonces eso hablaba de que Dios iba a restaurar por completo, de repente, el plan inicial de Dios de que el ser humano viva feliz, ¿no? Y que sobre todo tenga un momento de relacionamiento con Dios que le brindaba esa paz en el corazón, que es el descanso, el verdadero descanso que anhelamos. Descanso supremo. A ver, complementando. Pastor, que Juan ele não vê Jesus volver, pero ele vê Jesus. E ao ver a Jesus, ele recebe a mensagem de esperança. Ele vê que ele, as pessoas, as gerações que estão neste mundo vão passar sim por tribulações, vão passar sim por problemas. Muitas vezes vão buscar descanso e não vão encontrar descanso. Pero ao final, todos os salvos vão ter esse descanso. Hoje, em este mundo, podemos sofrer. Podemos muitas vezes não ter descanso. Talvez estivesse falando com alguém que está passando por ele vale de la sombra de la muerte. Pero dia, toda esta prueba, todo esse dolor, esta falta de descanso, vai terminar.
todo será restaurado. Já não vai existir mais dolor, não vai existir mais morte, não vai existir mais tristeza, já não vai existir mais enfermidade. Allí sim vamos obter o verdadeiro descanso, o descanso supremo, o descanso eterno. Qué bonito, qué maravilloso. La palabra de Dios realmente nos enseña que hay un descanso supremo, un descanso eterno, un descanso definitivo, ¿no? Un descanso que inicialmente decíamos nace en la mente de Dios para sus hijos fieles. Hoy tenemos la oportunidad, todos los que estudiamos la Biblia, los que escudriñamos cada día, tenemos la esperanza de morar con Él eternamente. Para eso estamos preparándonos. Así que Juan tuvo ese privilegio de recibir y dar el mensaje, y nosotros también tenemos la oportunidad no solamente escuchar, no solamente escribir, sino contar a los demás, que tengan también la oportunidad de participar del descanso supremo. Creo que eso es en la primera parte. Entramos a la segunda parte, ahí en la segunda parte dice lo siguiente: una revelación de las cosas que vendrán. Es muy importante. Y hay una pregunta: ¿qué revelación Jesús ya le había dado a Juan y a los otros apóstoles? Una pregunta importante. La respuesta encontramos en el libro de San Mateo 24, 3 al 8, 9, 13, 23, 31. Allí podemos comentar, Gerson, en la primera parte podría dar lectura y comentar en qué consiste esa revelación especial, qué cosas van a ocurrir en esta parte final de la historia del mundo. Bueno, que la misma Biblia, pastor, nos responda. Mateo 24:3 nos dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Y creo que Jesús, cuando hablaba, y siempre trato de decirlo, la mente de Jesús no hablaba solo para los hombres de ese tiempo, siempre su mente cruzaba ese tiempo y se trasladaba hasta nuestros días. Y ahí es donde Jesús miraba todo lo que los cristianos en el tiempo del fin iban a pasar. Y creo que todo lo que menciona aquí es algo que lo vemos día a día. Hoy mismo estamos viviendo un contexto de pandemia, ¿no? De repente esta peste que afecta al mundo entero. Cosas que de repente muchas veces solo se plasmaban en películas, en las películas más tristes, ¿no? De repente solamente en ese contexto se miraban cosas que hoy lo vemos en el día a día. Personas saliendo de repente con protectores faciales, personas saliendo con mascarillas, personas muriendo en cantidades masivas día tras día, personas reclamando por un sistema más justo. Y lo que nos dice aquí es que no es que esto iba a ser netamente el último paso, esto es principio de dolores, ¿no? Y yo creo que si Dios menciona que esto iba a ser principio de dolores, es porque la preocupación de los apóstoles era ¿qué señal? Y a veces el ser humano vive esperando señales, ¿no? Y vive esperando a ver qué va a pasar para recién ir a Cristo, qué pasará para recién buscar a Dios, cuando en realidad todo creyente, los adventistas del séptimo día, son personas que esperan el retorno de Cristo día tras día. Esa es la esencia, y lo que Dios quería mostrarles aquí al decirle que era principio de dolores era que en cualquier momento Cristo venía, pero que ellos ya estén preparados y esperando el retorno de Él día tras día, porque Él iba a brindar de repente la solución al problema que se estaba narrando aquí en el capítulo 24 de Mateo. Claro, tal vez antes de que Lucas tenga la intervención, efectivamente nosotros podemos recordar desde la iglesia primitiva, ¿no? Cómo la iglesia fue perseguida, amonestada, expulsada de Jerusalén. Pero a raíz de eso, ¿qué sucedió? El mensaje comenzó a propagarse. El Señor siempre estará con su pueblo, al margen de los problemas, acontecimientos terribles que ocurran en el mundo. Tal vez en la parte final podrías completar qué más, cómo está viviendo hoy la humanidad. A pesar de tener el conocimiento de la Biblia, tenemos problemas sociales, problemas económicos, problemas de alimentación. Eso día a día estamos observando. Pero los que conocen la palabra, los que leen la Biblia, los que estudian,
creo que entienden perfectamente, todo eso estaba ya pronosticado, estaba escrito. Todo lo que es el calendario profético ya nos está mostrando lo que iba a ocurrir. Tal vez algún comentario más al respecto. Pastor. Lo que eu gostaria de comentar é o seguinte: como eu estava dizendo, em este mundo as pessoas sofrem, em este mundo as pessoas não encontram descanso, em este mundo há dolor, há sofrimento. Mas é interessante que Jesus já havia profetizado acerca de tudo isto: guerras, pestes, pandemia, hambre, falsos profetas, falsos maestros. Todo isto Jesus Cristo já havia profetizado. E quem entende as Escrituras solamente pode compreender uma coisa: que mesmo que neste mundo, aparentemente hoje, não exista descanso para nadie, sabe e entende que Deus está em el controle da história. Porque se todo foi escrito, se todo foi profetizado, é porque Deus está. Ele sabe a história, ele está conduzindo a história, mesmo que podamos não entender muita coisa, e ele está em el controle de todo. E isto nos dá esperança, isto nos llena de esperança. E agora eu gostaria hasta de falar para nosso televidente em este momento. Querido amigo, eu não sei como está tua vida. Talvez tu estás pensando, meu Deus, por que tu estás permitindo eu passar por este dolor? Por que tu estás permitindo eu viver esta história? Por que eu vejo tantas coisas malas em este mundo? Querido, Cristo já havia profetizado. É verdade que não vamos entender muitas coisas, pero uma coisa eu posso te garantizar: Cristo está em el controle da história deste mundo. Deus está em el controle de tu vida. Tu não estás solo. Creia, confie que Deus está guiando tu história. Efectivamente, anoche, eso de las 11, un joven me llamó, desesperado, angustiado, porque tenía un problema académico y laboral. Y yo me imagino muchas personas hoy, familias, jóvenes también están sufriendo porque estamos en el mundo. No significa que vamos a contagiarnos. Los que leen la Biblia, los que estudian la palabra de Dios, tienen la convicción, la esperanza de poder perseverar en este mundo de dificultades, en este mundo de angustias. Y eso es para nosotros realmente grato saber, porque está registrado en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe en esta parte final de la historia. Habrán muchos acontecimientos, problemas sociales, familias desintegradas, jóvenes desamparados. El mundo está lleno, pero el secreto está que nosotros no debemos estar contagiados, influenciados con las cosas del mundo. Perseverar en esta parte final de la historia del mundo. Y muy pronto Cristo vendrá a esta tierra para tener un descanso supremo, un descanso eterno que todos esperamos. Después de haber terminado la segunda parte del repaso de la lección 13, la parte final sobre el tema descanso supremo, queremos ver, queremos observar qué es lo que ofrece nuestra querida Universidad Peruana Unión. Realmente en los 3 sedes, una educación cristiana, una educación transformadora, una educación que no solamente prepara para esta tierra, que sean buenos profesionales, buenos padres, buenos gobernantes, sino también esta linda universidad prepara a jóvenes para el reino de los cielos. Así que veamos realmente qué es lo que ofrece, y pronto usted también podría ser parte de esta familia de la Universidad Peruana Unión. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países.
En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Después de haber escuchado dos momentos especiales, la lección dice una visión del último descanso y luego la segunda parte que estudiamos una revelación de las cosas que vendrán, ¿correcto? Y ahora entramos a la tercera parte, una visión especial. Una visión especial significa que nosotros tenemos una sagrada responsabilidad de cumplirla y eso encontramos en la Biblia. La pregunta es, ¿qué misión especial Jesús les había encomendado a sus discípulos y a todos sus seguidores hasta el final de los tiempos? Encontramos en el Evangelio, según San Mateo 28, 19 al 20. Lucas, ¿podría dar lectura y comentar qué nos dice? Claro que sim. Mira lo que está escrito em São Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Portanto, ide e hacede discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E é aqui, eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém. É maravilhosos estes versos, porque, como eu estava dizendo, nós outros que compreendemos as Escrituras, temos a esperança de que todo este dolor e sofrimento em este mundo vai terminar. Mas e quem não compreende as Escrituras? Aí é que entra nossa missão, porque nossa missão é ir e também levar essas verdades às outras pessoas. É ir e predicar todo o que Cristo ensinou, fazendo com que essas pessoas conozcam o Evangelho e sejam batizadas em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E de entregarem a vida a Cristo e ter a esperança de que Deus está em el controle a hora de suas vidas, elas também podem ter a esperança de que Cristo está sempre com elas. Porque é o que Jesus termina aqui dizendo, né? Estarei com vosotros todos os dias hasta la consumación de los siglos. Amén. Y creo que gracias porque mencionas claramente que Dios estará con nosotros mientras llevemos el mensaje, la palabra de Dios. Creo que todos los que estudiamos la Biblia tenemos la linda y sagrada responsabilidad de compartir. No solamente aprender, no solamente conocer, no solamente estudiar, sino también compartir, llevar el mensaje, salir. La palabra de Dios tiene que estar predicada en el mundo, no solamente en nuestro país. Si en el mundo entero los cristianos conocen y podrán predicar ese maravilloso mensaje que Jesús nos encargó, Jesús nos dejó. Por eso es un mensaje especial. Pero podemos complementar Gerson, que nos dice en Mateo 24, 14, pero también habla que el mensaje debe ser predicado. Por supuesto que sí. Y yo creo que este versículo es muy complementario para los versículos que leyó Lucas. ¿Por qué? Porque en los versículos que lee Lucas, ahí cuando dice id y predicad, está utilizando dos imperativos. Y estos dos imperativos justamente hablan de que no es una opción, sino que es una misión divina, es un mandato divino porque el mundo necesitaría de esto. ¿Y por qué el mundo necesitaría? ¿Por qué nosotros necesitamos predicar el Evangelio? Aquí en Mateo 24, 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este versículo traslada también mi mente a la última página del libro Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que es un privilegio de todo seguidor de Cristo, no solamente esperar la venida de Cristo, sino apresurarla. Y yo creo que ahí viene un llamado especial para nosotros. Muchas personas esperamos la venida de Cristo, pero nuestra misión no es esperarla. Querido amigo, nuestra misión es apresurar la venida de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Definitivamente el mandato divino es que no debemos estar estancados. No debemos estar en silencio si conocemos la palabra de Dios. Tenemos pues la sagrada responsabilidad de predicar, de anunciar, proclamar el mensaje que un día abrazamos.
Gracias porque un día nos dieron el mensaje a nosotros. Hoy estamos estudiando la Jesús Biblia. dá a missão. Claro, así es. E Jesus mostra que para vir esse descanso eterno, que estamos estudando, esse descanso definitivo, esta missão tem que estar terminada. O evangelho tem que ser predicado em todo o mundo. E agora, pastor, te digo, que evangelho é este? Que evangelho? Será que é solamente o evangelho de que Cristo vino a este mundo, foi morto e ressuscitou? Claro que este é o centro de nossa mensagem, pero quando analisamos Apocalipse 14, vemos que o evangelho não é solamente quedar aí, mas é anunciar o juízo de Deus e que as pessoas devem adorar solamente a Deus, aquele que criou o céu, o mar, a terra e as fontes de las águas. É anunciar que as pessoas devem sair de Babilônia, devem abandonar Babilônia, o pecado, as impurezas, todo que as filosofias, todo que provém de Babilônia. E o terceiro, anunciar que será colocado uma marca entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. E depois que sucede isto, aí sim, el descanso eterno. Gloria a Dios. Qué bonito, el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Creo que allí el mensaje es un encargo para nosotros de proclamar la segunda venida de Jesús. Pero también muchos se han separado, muchos han sido tentados, muchos han sido realmente afectados. Sin embargo, la esperanza es que un día Jesús viene para llevarnos a las mansiones celestiales. Gerson, tal vez alguna complementación sobre la parte de Apocalipsis 14. Claro que sí, pastor. Yo creo que es necesario, como lo menciona Lucas, poner en contexto cuál es ese evangelio a ser predicado. Porque no es solamente el ministerio de Cristo aquí en la tierra, sino el ministerio de Cristo también en el cielo. Y por eso es fundamental entender el contexto del juicio y cómo el evangelio también es presentado en este contexto, porque si no, no hablaríamos de ese ministerio intercesor, de ese ministerio defensor de Cristo por su pueblo. Entonces creo que por eso también es sumamente importante poder tocar el mensaje de los tres ángeles como parte de la identidad del mensaje a ser proclamado. No esta gran comisión, la misión, que en realidad yo creo que nosotros somos la misión, porque nosotros vivimos la misión y tenemos la misión de poder alcanzar a muchos otros. Tenemos que alcanzarlos en el verdadero contexto. Y este contexto habla de que ahorita nosotros estamos siendo justificados por Dios, pero es necesario pedir el Espíritu Santo, la conducción de Dios, para que también seamos moldeados, transformados en este tiempo. Efectivamente, lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Me seréis testigo en todo el mundo. Creo que hoy por hoy necesitamos todos los que estudiamos la Biblia tener el poder del Espíritu Santo. Si el poder del Espíritu Santo está en nosotros, tendremos poder para poder presentar el mensaje de salvación. El mensaje justamente que presenta la lección 13 para ir al descanso supremo. Y todos los que estudiamos la palabra de Dios, todos nuestros amigos que nos están escuchando, somos llamados para cumplir esa misión. Solo necesitamos aceptar, obedecer y ser instrumentos de Dios. Creo que es la lección más importante, nos enseña en esta tercera parte. Vamos a entrar a la parte final, la cuarta parte dice, descanso en medio del conflicto final. Ustedes saben de que la lucha entre el bien y el mal en este momento está ocurriendo, ¿correcto? Pero en esa situación difícil, ¿cómo podemos nosotros continuar con la predicación del Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros tener en nuestra mente, encontrar, entender ese descanso supremo que la Biblia presenta? Entonces ahí tenemos, ¿por qué no hay descanso para aquellos que adoran la bestia y a su imagen? ¿Correcto? Apocalipsis 14:11, allí Gerson podría comentarnos, y luego Lucas, estamos en la parte final, descanso en medio del conflicto final. Claro que sí, nos dice la palabra de Dios
El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y yo creo que hoy el mundo en que vivimos, creo que es una muestra de qué significa muchas veces estar del lado de repente del pecado, ¿no? Y el tormento, o sea, y esto me funciona como algo contraproducente, ¿no? Cristo vino a este mundo, murió por nosotros, se entregó para que seamos libres. Pero es el hombre quien se empeña en tratar de ser esclavo. En tratar de ser esclavo. Y qué lindo también que aquí lo pone en un contexto de adoración, ¿no? Y obviamente la adoración es la respuesta a la iniciativa divina, como usted lo mencionaba, pastor. Yo creo que el descanso es justamente esa iniciativa divina. Es algo que nació en el corazón de Dios para que el ser humano sea feliz, ¿no? Pero obviamente aquellos que responden de mala manera ante esa iniciativa divina terminan con una adoración indireccionada, perdida, desorientada, que en vez de brindarles ese descanso, les termina brindando tormento. Entonces nosotros fuimos llamados definitivamente a responder a la iniciativa divina en adoración y obediencia, pero en una verdadera adoración. Adoradores en espíritu y verdad, adoradores que son conducidos no solamente por las ganas de querer adorar, sino somos conducidos por la verdad. Y la verdad obviamente es este evangelio eterno que nos dice que debemos adorar a Dios creador, al único Dios. Efectivamente, tal vez Lucas, para finalizar esta parte, dice, ¿cómo son descritos los santos al término de la historia de este mundo y cómo ellos experimentan descanso en Cristo, incluso en medio de las pruebas de tribulación? Ahí encontramos este hermoso pasaje en el libro de Apocalipsis 14, 12 y 13. Describe allí realmente la paciencia de los santos, los que guardan, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios. Y creo que es importante entender eso. En la parte final de la historia, ¿cómo nosotros tenemos que perseverar? ¿Cómo de repente de alguna manera seremos juzgados, probados de nuestra fe? ¿Qué nos dice ese pasaje? ¿Podría comentarnos Lucas? Apocalipsis 14, 12 y 13 habla assim: Aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ouí uma voz desde o céu que me dizia: Escribe, bem-aventurado de aqui em adelante os mortos que morem no Senhor. Se disse o Espírito, descansarão de seus trabalhos, porque suas obras com eles siguen. A característica de los salvos é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesucristo. E se a persona é fiel a los mandamentos, é fiel à palavra de Deus, vamos dizer que a persona não morre antes de Cristo regressar. Ela solamente está descansando no Senhor. E um dia despertará para viver para sempre com Deus uma vida llena de paz. Não vão ser atormentados como os adoradores de la bestia, porque enquanto não há descanso para os adoradores de la bestia, mas há tormento e sofrimento, para los salvos há descanso, há alegria e há vida eterna. É isso que a Bíblia nos apresenta. Solo necesitamos perseverar. Necesitamos cumplir, obedecer los mandatos que están escritos en la palabra de Dios. Con certeza. Finalmente tendremos la oportunidad de tener el descanso supremo, a pesar de los problemas, sufrimientos, dolores que hoy el mundo está pasando. Aún el cristiano, pero el Señor está dispuesto para ayudarnos. Quisiéramos en la parte final, que es muy importante, el apóstol Pablo nos habla, nos aconseja 3 secretos allí. Vamos a la parte final, lo que dice en el libro de Hebreos. Podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos 12:1 allí. Allí habla 3 secretos. El apóstol Pablo nos aconseja a todos los cristianos, a todos los que leemos la palabra de Dios, cómo nosotros deberíamos realmente erradicar el mal. De repente un hábito negativo, tal vez el pecado que puede estar estorbándonos, distrayendo nuestra fe, de repente opacando nuestro ministerio, ¿correcto? Hay 3 secretos. Entonces quisiéramos
leer esta parte, Gerson, que dice ese pasaje en el Hebreos 12, 1 al 2. Por favor, leerla y podemos comentar entre todos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Definitivamente, pastor, como usted lo mencionaba, hay 3 puntos aquí importantes. Son 3 verbos. Uno que es despojémonos. ¿Y despojémonos de qué? De todo el peso y del pecado. Porque el contexto nos habla de una carrera. ¿Se imagina correr una carrera con una mochila en la espalda? Esto definitivamente es algo atroz, ¿no? Es algo que no se debería dar. Entonces, ¿cuál es esa carga? El pecado. ¿Por qué? Porque esta carrera que tenemos por delante tiene que ser corrida, pero con paciencia, ¿no? En la perseverancia. Tenemos que correr apresurando ahí la venida de Cristo en esta carrera que por sí no es nada fácil, pero debemos hacerlo de una forma constante, ¿no? En el día a día, ¿no? No es algo que se nos va así. No es, por eso es que nosotros no creemos en que somos salvos una vez y ya siempre salvos. No, esto es un acto constante. De día a día está renovándonos. ¿Y por qué? Puestos los ojos en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús, que habla de estar en todo momento centrando nuestra vista en Cristo, para que todo lo que hagamos refleje lo que es Él en nosotros. Efectivamente, el apóstol Pablo aquí nos aconseja 3 secretos. 3 secretos, primero, como mencionó Gerson, despojémonos todo peso del pecado que nos asedia. Probablemente como seres humanos, a pesar de ser estudiantes de la Biblia, tenemos un mal hábito. Tal vez tenemos un defecto que podría estar dañando nuestra vida espiritual, que podría estar distrayendo nuestro estudio, nuestra comunión con Dios. Y por eso el apóstol Pablo es muy claro, despojémonos. Debemos erradicar ese defecto, ese pecado que puede estar dañando nuestra vida espiritual. Pero también Gerson mencionó la segunda parte, el segundo secreto, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos. Es decir, la predicación del Evangelio no debe ser lento, con velocidad, pero también con perseverancia. Porque hay una meta. ¿Cuál es la meta en la lección? Alcanzar el descanso supremo. Y no debemos ir lento, sino con velocidad. Y finalmente, puestos los ojos en Jesús. Y allí Lucas podría comentarnos ese tercer secreto que el apóstol Pablo nos aconseja. ¿En qué consiste mirar a Jesús? Pastor, mirar a Jesús é sempre estar junto a Cristo, é ter comunhão com Cristo Jesus. E de que forma eu posso ter comunhão com Cristo? Haciendo 3 coisas fundamentais. Primeiro, leyendo e estudando sua palavra. Segundo, orando, me relacionando com Ele. Terceiro, testificando. E agora eu quero hasta dizer a nosso televidente, mire para Cristo. Em este mundo há dolor, em este mundo há sofrimento, pero mire para Cristo, porque Cristo não falha. Además, Cristo nos hace uma promessa de que verdadeiramente vendrá este supremo descanso. E onde podemos ver isto? Eu gostaria de ler um parágrafo que a escritora Helena G. White, em livro Conflicto de los Siglos, página 737, ella escreve: "El gran conflicto ha terminado. Já não há mais pecado nem pecadores. Todo el universo está purificado. La mesma pulsação de harmonia e gozo late em toda a criação, daquele que todo lo criou, manam vida, luz e contentamento por toda a extensão del espaço infinito. Desde el átomo mais imperceptível hasta el mundo mais vasto, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua beleza sem mácula e em júbilo perfeito que Deus é amor. Allí está
el supremo descanso. E este é o descanso que Deus deseja conceder a ti, querido televidente. Deus deseja que tu pueda habitar no novo céu e em la nueva terra, donde nunca mais tu vas sofrer e chorar por causa de las calamidades que existe em este mundo. Cristo te ama, Cristo deseja te dar o supremo descanso. Efectivamente, llegamos a la parte final. La meta final, según el apóstol Pablo, es llegar a tener el supremo descanso. Que Dios nos ayude, amigos, a tener en mente esa esperanza plena. Vamos a agradecer a Dios y vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Hemos estudiado una lección muy importante de alcanzar el descanso supremo. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, a pesar de los problemas que estamos viviendo. Un día podamos morar contigo eternamente. Esto sea nuestra esperanza y nuestra meditación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amém. Amén. Transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.